Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hace tiempo no hacíamos en el canal un review de tecnología. Oiga, hace demasiado tiempo y pues hoy preferimos hacerlo. Llegó una nueva adquisición al canal y pues vamos a hacer el review de el famoso iPhone 12 mini. Vamos a ver qué tal está, qué tal las expectativas, realmente vale la pena o no vale la pena el celular. Les cuento rápidamente, este celular es del año 2020, pesa 133 gramos, digamos que lo largo son 13 de largo y como este tramito de aquí de ancho son 64 milímetros más o menos, casi un centímetro. Es una locura de celular. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer la comparación con otro tipo de celulares. Por ejemplo, este es un Samsung y miren la diferencia. Digamos que con un iPhone, este es el XR, la diferencia, y con un Redmi, la diferencia. Ustedes cogen estos, miren, es que de verdad es una locura este celular, demasiado compacto a comparación de los otros. Realmente vale la pena tener este celular. Este celular tiene 2227 megamperios, realmente es muy pero muy poquito, digamos, para el día a diario. Realmente ya lo he utilizado unos 2 mesecitos más o menos y la batería dura aproximadamente, con el uso que yo le doy, prácticamente 4 horas, para que lo tengan en cuenta si realmente pues les valdría la pena. Sentiría que de pronto para una persona que trabaja en la calle o trabaja mucho haciendo videos, digamos que sí se descarga bastante, pero tiene muchas cosas pro. Algo que había escuchado mucho y es la cuestión del color. Corrí con muy buena suerte también, que el color es un color como plateadito, como moradito, no sé cómo se podría describir. Algo que sí es como muy, que ha pasado mucho, se los voy a mostrar rápidamente acá, es que me da cosa dañar así. Como lo notan, esta parte de acá es como plástico, y eso se han quejado muchas personas, a comparación, digamos, que del iPhone 12 normal o del 12 Pro Max o de los otros celulares. Pero el resto está muy bueno. El color, pues digamos que este color sí es raro encontrarlo en el mercado, pero pues está el azul, el rojo, el rosado, el negro, entonces para que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar del Face ID rápidamente. Es muy bueno al reconocer, ya se desbloqueó. Sencillo, es muy fugaz. Este celular vale aquí en Colombia más o menos unos $334, el de 64 gigas, y unos $440 el de 128 gigas. Ya digamos que nuevo ya no se va a encontrar, pero realmente es muy bueno. Digamos que una de las observaciones que sí hay que tener en cuenta, que es pues la cuestión del sonido. Como es tan compacto, digamos que de alguna manera es muy difícil, pues digamos que se escucha bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos por aquí en el Salitre Mágico. Vamos a digamos que sí se escucha bien, pero digamos, claro, como es tan compacto, el sonido no es tan bueno. Hace falta el bajo y toda la cuestión, pero el resto es óptimo, o sea, suena muy bien y suena durito. Se me había olvidado decirles a ustedes que este tiene un sonido estéreo. ¿Qué quiere decir? Que aquí sale sonido y aquí también sale sonido. En algunos celulares no se encuentra, entonces digamos que es una buena opción. Chicos, vamos a ver qué tal es la cuestión de los juegos, qué tan viable es. Digamos que en el sentido de los juegos, para acostumbrarse primeramente es un poco difícil, porque pues sí es complejo como estar moviéndose, pues digamos que la costumbre del videojuego, ¿no? O sea, la mayoría de los celulares, como son mucho más grandes, es un poquito más complejo, digamos, que acomodarse a un celular tan pequeño. También algo que me di cuenta del celular es que después de un tiempo se empieza a recalentar el celular, entonces como que no es tan viable. Es que estoy grabando desde otro celular, entonces me queda complicado porque estoy viendo el celular acá, desde acá. Entonces digamos que la funcionalidad como tal del celular sí es buena, porque digamos que sí funciona súper bien, es muy rápido, pero algo que digamos que no es como tan bueno es que después de un tiempo se empieza a recalentar el celular. Digamos, por ejemplo, 3 jueguitos de estos que se demoran más o menos unos de 15 a 20 minutos, se calienta el celular. Entonces creo que no es tan viable, pero pues digamos que de alguna manera todo es óptimo, muy rápido. Eso sí, es rapidísimo como el procesador,
para coger los juegos. Eso me parece, eso es un punto positivo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Y juegan League of Legends? Si tienen usuario me avisan, así aparezco, Helios Duo 1, por si quieren jugar conmigo. Con las aplicaciones realmente es muy rápido, digamos que todas las aplicaciones corren muy bien. La cuestión, digamos que yo como utilizo mucho el celular para la cuestión de video y pues fotos y toda la cuestión, digamos que estas son como mis principales ahorita. Yo edito también desde el computador, pero digamos que pues, usualmente ahorita por lo que no tengo la cámara normal, estoy utilizando este celular. Y las aplicaciones realmente sí rinden bastante. Por ejemplo, la cuestión de los videos realmente es muy buena. Es muy buena. Digamos que las aplicaciones todas entran muy rápido. Realmente es muy... O sea, como que al momentico entra, no se demora tanto, no se cargando. En la cuestión del sonido, digamos de los videos, se edita muy bueno. Sino que lo que les digo, se recalienta. Llega un momento donde se empieza a recalentar y eso sí no me gusta. Pero de resto, digamos que el celular, el celular sí, pues digamos que a comparación de otros celulares al momento de abrir varias aplicaciones, se traba. Sí no, este sí está muy bueno. Vamos a hacer la prueba de cámara y video a ver qué tal bueno está. Realmente me ha sorprendido este celular, más que todo en la noche. Es muy buena, de por sí la cámara de los iPhones son muy buenas, pero digamos que el de la noche me ha sorprendido bastante en la cuestión del video. Ya se las muestro. En este momento estoy grabando a 4K con 30 fotogramas por segundo. La verdad, bien. Lo bueno es que también digamos que funciona el acercamiento grabando. Entonces me parece muy bueno del celular y pues digamos que sí es óptimo. Ahora vamos a grabar la parte frontal del celular. Como ven la calidad, adelante tiene 12 megapíxeles, atrás igual. ¿Cómo lo ven y cómo se siente? ¿Cómo van los focos de luz? ¿Cómo lo coge? ¿Cómo ven el color de luz también digamos de mi piel? Si se nota, no se nota bien. Algo que me di cuenta del celular es que recibe mucho el sonido exterior. Entonces no es tan bueno, digamos, para los que creamos contenidos o hacemos vlogs. No es tan bueno. Entonces digamos que no está tan chévere. Ahora vamos a hacer la prueba de estabilización. Entonces voy a correr. Estoy corriendo harto. ¿Cómo la vieron? Si se siente, digamos que cuando yo grabo normalmente en el celular pareciera que se moviera la estabilización, pero pues cuando ya se hace en la postproducción, no. Es algo raro, pero digamos que es muy buena la estabilización. La estabilización en gran angular es muy buena. Ahora vamos a ver la estabilización normal. Vamos a estar corriendo, aquí estoy corriendo y aquí estoy corriendo. ¿Cómo ven la estabilización? ¿Si se ve bien o no? Quiero mostrarles cómo se ve pues son como las casi 9 de la noche y así se ve pues el video. La verdad me sorprende bastante cómo se ve, pues realmente digamos se ve más clarito de lo que se ve o sea, se ve clarito en la pantalla y yo lo veo normal y estaba re oscuro. Es impresionante, pero cuando ya se pone en gran angular, miren, ya sí se ve horrible, no se ve tan chévere. Cambia la cuestión, pero así ya sí mejora. ¿Sí ven qué es la diferencia? Y así se ve la cámara frontal de noche. Se ve muy bien, igual sigue viéndose muy bien, sino que bueno, no sé, todavía no, pues para hacer cámara frontal está re bien. Y me di cuenta que al momento de tomar las fotos, las que vieron ahorita, se demoran 2 segundos, o sea, toca tomar la foto, esperar un momentico y ahí queda como se ve en el video. Es una vaina re loca, pero me parece chévere. Pues algo que es importante es que este tiene pues aquí para lo del sonido, para quitar el sonido, tiene estas dos ranuritas que es adelante, atrás, para el sonido, para el volumen, y acá tiene pues también para meter la micro SD, que todavía lo traen. Acá tiene pues para desbloquear y desbloquear el celular normal. Y como dato curioso, y es que este cosito, algunos iPhones sí lo tienen y otros no lo tienen. ¿Por qué? Se supone que estos son los que mandaron o los hicieron en Estados Unidos y pues los repartieron, digamos, en Estados Unidos, en ciertas partes de acá, de Latinoamérica, pero los de España, y que me confirmen las personas de España, no tienen este cosito. Y esto es porque esto es como la cobertura 5G que traían en ese momento los celulares.
Entonces digamos que diferenciaba eso. Y en algunos puntos, yo sé que en algunos puntos de España sí lo tienen, la cuestión del 5G, pero esto es para que lo pueda coger mucho más. Es un dato interesante, ¿ustedes lo sabían? Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. ¿Qué tal les pareció este celular? ¿Vale la pena o no vale la pena? Creo que para la cuestión de creación de contenido, y pues digamos que es muy práctico por lo chiquito realmente, me parece que vale muchísimo la pena si ustedes quieren tenerlo. Realmente muy bueno este celular a comparación de otros celulares que también hemos tenido pues en el canal, ¿no? También está muy bueno. ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo. Pues si quieren comprarlo también pueden hacerlo. Este fue el review del iPhone 12 mini, para que ustedes lo tengan en cuenta. No olviden suscribirse al canal, darle like. Si les gusta seguir haciendo estas cosas de tecnología, déjenmelo saber, porque pues y lo iremos haciendo cada vez que tengamos más cositas para el canal. O pues si ustedes me quieren patrocinar algo, también acá bienvenido para que los probemos. ¿Listo? No siendo más, un pico, un abrazo y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.